bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir hoy la entrevista. Y lo digo en singular porque tendremos un tema que abordaremos durante todo el programa y claro, se refiere al acontecimiento mundial, a lo sucedido en Washington. La asume como el presidente número 46, Joe Biden, y como vicepresidenta, y aquí le doy todo el crédito a Carmina, que me aclaró que la vicepresidenta Kamala Harris es la número 49. Y dado que ya mencioné a Carmina, la saludo, un gusto. Rojo, muy rojo viene hoy. Muy rojo, ¿no? ¿Cómo está Mariano? Bien, buenas noches. Es para que no se noten las ojeras. Ah, no tiene ningún significado. ¿Qué significado debería ¿Algún tener? mensaje subliminal? No, lo pregunto, bueno, parte del discurso, que a propósito muy insulso, aburrido, lo dijo, Así azul contra rojo tiene que terminar. Sí, así es, y hoy estamos azul contra No, rojo. usted viene muy claramente marcada con color rojo, pero Y bueno, usted el azul fue casualidad, ¿no? esta introducción sirva para ratificar de que el tema de hoy por la noche será no solo el discurso del presidente Joe Biden, sino también las primeras acciones, decisiones que ha tomado, un total de 17 órdenes ejecutivas, así como el envío de una nueva legislación en materia migratoria al Congreso de los Estados Unidos. Así que ese será nuestro tema. Para abordarlo tenemos a dos especialistas, a dos invitados, a quienes les damos la bienvenida y agradecemos mucho que a pesar de que están bastante lejos de Guatemala, hayan aceptado compartir con nosotros, con ustedes, sus apreciaciones, sus análisis. Doy la bienvenida al profesor David Martínez Amador, politicólogo de la Universidad de Massachusetts, analista y columnista de prensa, y también a alguien que teníamos ya rato, Carmina, de no entrevistar, pero que es importante, Joseph Humier, experto en seguridad global, especializado en amenazas transnacionales en el hemisferio occidental. Humier es director ejecutivo del Centro para la Seguridad de las Sociedades Libres, un centro de pensamiento sobre seguridad en los Estados Unidos de América. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto. Gracias. Bueno, iniciamos con el profesor David Martínez Amador. Por favor, compártanos un análisis así global, general, antes de compenetrarnos ya en detalles de cómo, a mi apreciación, un discurso bastante insulso, queriendo quedar bien con todos, donde la palabra democracia aparece reiteradamente, república ni lo menciona, y el hilo conductor, la unidad. Lo escuchamos. Profesor, ¿puede encender su micrófono, por favor? A ver si me escucha ahora. Supongo que sí. Muchas gracias. Perfecto. Lo que le decía es que a mí como politólogo, este discurso precisamente me llama la atención porque se centra esencialmente en tres conceptos que son básicos en todo discurso de inauguración presidencial. Dicho sea de paso, es la presidencia más antigua, no solo del continente, y hay toda una tradición importantísima de transición de poder pacífica de más de 2 siglos en Estados Unidos, que hoy estamos viendo que por fin se lleva a cabo. Los aspectos que yo recalco es, en efecto, el énfasis en la democracia, que me parece que para mí es algo vital, no solo como politólogo, sino lo que se espera de un sistema político funcional. La referencia a las instituciones. En efecto, las instituciones estadounidenses fueron capaces de soportar la experiencia de Trump, y eso es importante porque en otros contextos posiblemente la resolución a ese escenario hubiera sido distinto al hecho de tener elecciones, llevar el debate, permitir que los mecanismos funcionaran quizá al exceso. Y tercero, un claro discurso de unidad nacional, que es lo normal en todo discurso de toma de posesión, pero si uno lo compara con el discurso del expresidente Trump hace 4 años a no hay ese elemento de unificar a la nación en una ruta común. Destaco también toda la simbología relacionada con el multiculturalismo, no solo porque sea un vector propio del Partido Demócrata, es un reflejo de lo que es la sociedad en los Estados Unidos hoy. Es una sociedad de diferentes colores y de diferentes sabores. Y posiblemente sí, haya muchos
que al haberse enganchado con la política de los Estados Unidos a raíz del efecto del expresidente Trump, que transformó la política en un reality show, posiblemente el discurso de hoy suena muy aburrido, suena predecible, suena conocido, pero en efecto eso es lo que se espera de liderazgos políticos maduros y serios. La predictibilidad de saber lo que un presidente y el presidente de qué país que se está hablando, cuál va a ser su comportamiento. Las instituciones requieren estabilidad, las instituciones requieren predictibilidad. Me parece también que hay una vena en términos de agenda concreta que sí aparece por los temas que se mencionan, la cuestión relacionada con la pandemia, que toma la seriedad que debe de tomar, haciendo un minuto de silencio por los 400,000 estadounidenses que han fallecido. La cuestión relacionada con el cambio climático, que es importante. Obviamente Estados Unidos retomará el eje del multilateralismo, los protocolos y los tratados y tratar de influir en el sistema internacional vía la diplomacia. Y tercero, la cuestión de la inequidad racial o el problema del racismo institucional. Esos tres elementos están ahí claramente puestos. Pero, y termino con esto, en términos de unificar a un país que claramente está dividido, al menos en términos del manual de lo que se espera de cualquier presidente que pasa de ser electo constitucional, me parece que ha cumplido. En este caso, lo aburrido es bueno, que no se salga del manual, es bueno que no se salga del script, es bueno, es lo que se espera de una democracia consolidada que sigue sus tradiciones. Profesor Jimir, ¿cuál es su análisis del discurso presidencial el día de hoy? Bueno, antes que todo, gracias Carmina por la invitación. Un gusto estar en Canadá Antigua. Saludos a la audiencia. Mira, no, un poco de acuerdo. Yo creo que el discurso del presidente Biden fue bien. O sea, es un poco regresando a la política del pasado. De cierta forma, estaba bien elaborado, tocó los mensajes adecuados, los mensajes que están, digamos, tocando los problemas domésticos que hay en el país. Pero hay un dicho en Estados Unidos que es... en inglés es talk softly but carry a big stick. Sería como hablar suave pero andar con un martillo. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver con la política del presidente Biden, donde habla con un discurso bonito, como suelen hacer los políticos, pero sus acciones van a ser más fuertes, especialmente tal vez no tan unificantes como sus palabras. Las palabras son algo, obviamente es importante la retórica y las palabras de un presidente, pero las acciones también son importantes. Es lo que aprendimos con el presidente Trump. El cambio político del presidente Trump era de que no solo hablan, no solo deben hablar los políticos, deben hacer también y deben tomar acciones que cumplen con sus palabras. Anteriormente nos estábamos acostumbrando a palabras bonitos, pero acciones distintas. Lo otro que me llamó la atención es había muy poco en su discurso sobre la política exterior del presidente, de su gobierno, y eso puede ser a propósito, puede ser que su enfoque, por lo menos su enfoque inmediato, va a ser por la política doméstica. Obviamente hay, como todos los países, hay el problema del virus, hay también esta polarización profunda y la división social, hay todos los problemas que tenemos en el país, entonces a lo mejor quería enfocarlo en la política de doméstico por el momento, pero tampoco no hablo mucho de las amenazas o de los desafíos que tenemos en el contexto internacional. Y por último, una referencia con lo que estaba diciendo el profesor a las instituciones, y sí, es claro que el presidente Biden entiende la importancia de las normas democráticas de las instituciones gubernamentales de Estados Unidos, pero ojo, es muy importante. Las instituciones más importantes de Estados Unidos no son gubernamentales, o sea, el gobierno no es el eje de poder de Estados Unidos, siempre ha sido desde la fundación del país la sociedad civil. Es por eso que la Constitución escribe y está hecho como una república federal para poner más poder en las manos de los estados y la gente que está representado, no para que tener un gobierno centralizado que tiene el poder y las instituciones más fuertes. Yo creo que obviamente en su discurso no tocó esto, pero yo creo que esa comprensión se está perdiendo en Estados Unidos, donde mucha gente piensa que las instituciones son Washington. Yo aquí estoy vivo en Washington, trabajo en Washington y sé que es una ciudad importante, pero no es lo más importante del país. Al escuchar las respuestas de ambos y también haber durante la tarde-noche, haber escuchado a otros analistas de otras latitudes, como que los analistas se sienten muy cómodos y valoran muy positivamente
ese discurso. Es difícil encontrar un análisis crítico del contenido de ese discurso. A propósito, eso de hablar suave y pegar con el martillo, algunos ya están especulando que Guatemala está en esa situación. Como ustedes saben, dos personas fueron capturadas hoy por narcotráfico, familiares íntimos de dos congresistas de un mismo partido. Entonces, como que ya dicen, bueno, no esperaron mucho para sacar el martillo. En ese sentido, Joseph Fumier, hay muy poca, creo que solo un párrafo en el cual lanza algún mensaje a sus vecinos y sus aliados. Básicamente les dice, bueno, vamos a restablecer alianzas, vamos a reincorporarnos, vamos a volver, en las palabras del presidente Biden, a ser un socio viable. Ya en el contexto regional, ¿cómo lo tenemos que entender? Ese único párrafo sin mención a nadie en particular, más que todo es un lanzamiento así a todos los países, a todos los socios de los Estados Unidos. Sí, mire, yo creo que lo que el presidente Biden, y creo que ha dado estas señales desde que fue candidato en la campaña, de la orientación que va a tomar en el orden de cómo ve el orden internacional. Y es una extensión de, creo que la política del presidente Obama, que es mirando más al mundo multipolar, mirando más a las agencias multilaterales para resolver los desafíos y problemas que hay en el mundo, sea cambio climático o sea crisis humanitarias como lo de Venezuela. Entonces yo creo que él va a mover la política de Estados Unidos más a esa dirección, queriendo trabajar más con Naciones Unidas. Por hecho, ha dicho que va a reincorporar a Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, y todo esto. Ahora, no hay nada malo en trabajar con estas agencias porque sabemos bien que una forma de tener más cooperación a nivel internacional es bueno. Sin embargo, aprendimos otras cosas durante la presidencia de Trump. Aprendimos de que hay formas de resolver problemas que no necesariamente requieren ir a agencias multilaterales cuando hay fuertes lazos bilaterales. Se puede hacer conexiones bilaterales que no complica una situación agregando más intereses de un nivel multilateral. So, hay una diferencia que hay que tomar en cuenta en eso, y también hay que siempre tener cuidado que no te mueves tan rápido o digamos tan profundo con una agencia multilateral que sobrepasas la soberanía del Estado. Y eso ahorita creo que en el mundo estamos viviendo en un punto de inflexión donde estamos entre correr para una dirección mucho más multilateral o mantener el concepto del Estado soberano. Y ahí es donde cosas como fronteras, como territorio, es importante, porque el Estado soberano es la expresión del individuo el nivel del orden internacional. Entonces, yo creo que hay cosas así que hay que mirar. Ojalá que el presidente Biden tome esas lecciones para entender que el hecho de que había una política de lo que se dice America First o Estados Unidos primero, no tenía que ver necesariamente con aislarnos del mundo, pero tenía que ver con respetar el concepto que ha estado desde el Paz de Westfalia de 1648, que es el Estado soberano en el orden internacional, que ha mantenido paz durante ese tiempo. Profesor Martínez Amador, del tema de Latinoamérica, el presidente Biden, de las cosas que ya empezó a trabajar, y por lo menos fue claro, fue que dijo que no va a haber más construcción del muro, pero no se refirió específicamente hasta ahora en nada a la política migratoria, y los latinos en Estados Unidos tienen, y los que están acá pensando en migrar a Estados Unidos, tienen muchas expectativas al respecto. ¿Qué cree usted que va a suceder? Me parece que el tema de esta reforma migratoria, todos los que están interesados en ella, los colectivos migrantes, las comunidades de migrantes en Estados Unidos van a tener que esperar sentados un buen rato. En términos que, aunque haya poco desglose de la política exterior en este discurso presidencial, que tampoco esos aspectos técnicos se pueden plantear en un discurso, pero sí queda claro que dentro de las prioridades, por ejemplo, en los primeros 100 días de esta administración, yo puedo suponer que el Departamento de Estado lo que va a hacer es inicialmente tratar de restaurar las relaciones con socios
de los Estados Unidos que son fundamentales, y no estoy hablando América Latina, estoy hablando a sus socios en Europa Occidental. Restablecer sus relaciones con Francia y con Alemania particularmente. Esto tiene otra importancia, considerando que durante los años de la administración Trump, el actor concreto que centralizó el ejercicio de la gobernanza global no fue más los Estados Unidos, y ahí es el riesgo del abandono de las prácticas del multilateralismo. Utilizo los instrumentos de cooperación para impulsar mi agenda, no tanto porque quiero que el mundo sea un lugar bonito, sino para tener incidencia y cerrarle espacios a otros actores. Pero las relaciones bilaterales con los alemanes estaban hasta cierto punto bastante frías, y Angela Merkel va a dar salida. Entonces, en este momento se puede articular como el líder de la gobernanza global, pero de que se van a tener que sentar y restaurar esos lazos con los europeos es definitivo. Se va a tener que pensar en una estrategia con respecto a lo que sucede en Irán, definitivamente, considerando que el nombramiento número 2 del Departamento de Estado, que es Wendy Sherman, viene de la experiencia del expresidente Obama y de la negociación en ese momento con los iraníes. Hay que pensar en una situación para el conflicto palestino-israelí, quizá no restaurar los acuerdos de Oslo porque están muy bien enterrados, pero buscar un esquema que haga que los israelíes tengan menos acción unilateral. Hay que pensar en las sanciones que van a volver a construirse para con regímenes en particulares de claro tinte autoritario, que la administración Trump hasta cierto punto coqueteó por la razón que haya hecho. Entonces, todo esto es un trabajo complejo que va a trascender los primeros 100 días. La cuestión migratoria no creo que vaya a ser un eje de prioridad por otra razón también. El tema de la reforma migratoria en los Estados Unidos, hay que recordar, tiene más de 21 años de estarse discutiendo. Más allá del momento durante el gobierno del expresidente George Bush hijo, que estuvo a punto de firmarse, y después septiembre 11 cambia el interés y demás, ningún otro presidente se ha atrevido. Incluso el expresidente Obama prefirió durante su primer término apostar a la reforma de salud que a la reforma migratoria, porque es un tema desgastante para cualquier político en Estados Unidos tener que salir y convencer a la sociedad civil estadounidense en términos de vamos a construir un camino que lleve a la ciudadanía, fundamentalmente para 11 millones de personas que rompieron la ley, ingresaron de forma ilegal al país, más allá de la contribución importantísima que hacen los migrantes latinos en Estados Unidos, pero este tema pesa mucho para el votante que pone y quita congresistas, quita y pone senadores. Entonces hay que tomar en cuenta los tiempos políticos que van a ir sucediendo y luego dejar en claro que aunque la propuesta se haya lanzado al Congreso, esto tiene que pasar por el Senado. Y ahí va a haber otro debate bastante complicado que quizá haga que se modere el tono y se busque otro mecanismo. Pero estas son aguas bastante complejas, pero no creo que sea la prioridad. Un último aspecto que me gustaría mencionar. Cuando la reforma migratoria en el año 2001 estuvo a punto de firmarse, la relación entre el expresidente George Bush, hijo, y Vicente Fox en México era un romance de película. Las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos estaban muy bien. De ahí para adelante, el tema de una posible reforma migratoria ha sido para la relación bilateral México-Estados Unidos, y de esos 11 millones, más de la mitad son mexicanos. Ha sido un juego entre México y Estados Unidos de la zanahoria para el caballo. En este momento, las relaciones entre México y Estados Unidos no están bien, y no lo han estado desde hace posiblemente los últimos 6 años. No veo yo razón para que se ponga esto tan temprano en la mesa, un tema que va a desgastar, que puede costarle, si lo presenta muy temprano, votos en las elecciones intermedias, si la relación México-Estados Unidos no vuelve a un punto donde Washington diga, puedo confiar. Hay que voltear a ver lo que está pasando en México con respecto a lo que se quiere hacer para limitar el funcionamiento de agentes estadounidenses en materia antinarcótica. La cooperación antinarcótico entre México y Estados Unidos está ahorita en una de dimes y diretes, particularmente con lo que sucedió con el ex general Cienfuegos, que los Estados Unidos pensó que el gobierno mexicano lo iba a juzgar y México literalmente lo libera y le da un puesto de asesor en defensa. Entonces hay que esperar cómo se desenvuelve, hay que esperar sentados. El tema migratorio posiblemente ahorita es más discurso para enganchar, mantener el romance, pero en la viabilidad de una administración que tiene otras prioridades, sobre todo una pandemia con una enfermedad que no tiene cura, creo que no lo vamos a ver posiblemente a corto plazo. Seguramente el tema migratorio será ocupando por varias semanas
los debates, hay que recordar que hoy por lo menos 2 de las órdenes ejecutivas se refieren a temas migratorios, rescata DACA, el famoso tema de los soñadores, y suspende o ordena suspender la construcción del muro que el presidente Trump había ordenado. Pero Martínez Amador, usted de una manera más directa y Jumiel de una manera más general, y quiero hacer pues una pregunta, un comentario al respecto. Este tema de regresar al multilateralismo, que no podemos negar que está en crisis. O sea, pensar que se regresan a las situaciones anteriores, sobre todo ahora que China aprovechó varios años para ocupar puestos muy importantes. Solo recuerdo Interpol, la OMS, la IATA, en fin, hay una serie de organismos donde los chinos continentales, han cooptado esas instituciones y las dirigen. Entonces, mi pregunta, Martínez Amador, es, bueno, si va a apostar a un multilateralismo en crisis, que no es el mismo bajo el cual él fue vicepresidente, la región pudiera, y el Triángulo Norte en particular, empezar a ver ciertas cosas con mucha preocupación, tratando de que sean organismos regionales, multilaterales, los que operen algunas de las situaciones o de las políticas que Biden pudiera estar definiendo. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo en este sentido. En una zona de influencia regional como América Latina y el Triángulo concreto, los Estados Unidos no necesitan el multilateralismo. Los Estados Unidos pueden operar prácticamente como se dice, como perro por su casa. Ahí está el ejemplo de operaciones encubiertas de la DEA que se han hecho en México, recientemente en Guatemala. Eso lo pueden hacer en esta territorialidad. Tienen el peso de su hegemonía regional y en razón de que siguen siendo socios cooperantes importantes y determinantes, si uno revisa los niveles de comparación que se tiene frente a China, los Estados Unidos y Europa, hay mucho bla 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 de los chinos, pero en América Latina la cooperación europea tiene más peso que la cooperación china. Aparte, la cooperación china es yo estoy dinero y te construyo un estadio, pero no es una cooperación técnica, por así decirlo. Los Estados Unidos sigue teniendo ese peso. Entonces, aunque en otras regiones donde los Estados Unidos no pueden incidir de manera directa por su peso y necesitan el multilateralismo, como puede ser Europa, en el triángulo norte de la situación puede ser muy predecible. Posiblemente la administración Biden le va a dar más peso a 2 iniciativas que ya están en la mesa y que se pueden utilizar. La iniciativa CARSI, por ejemplo, y el Plan para la Prosperidad. Son 2 instrumentos ya existentes y si va siendo cierto que esta administración Biden es una presidencia Barack Obama 2.0, al menos en política exterior, creo que por ahí va la cosa. Pero ser multilateralista no quiere decir que no puedo utilizar el poder de forma unilateral cuando me conviene. Es decir, el multilateralismo que Barack Obama entendía, en el caso de un país como Libia, hubo una intervención directa. Es decir, ese es el peso que estos estados tienen. El riesgo con descontar el multilateralismo es que ciertos estados, por su hegemonía en el sistema internacional, tienen que volver a entrar. Entonces pasa precisamente lo que el aislamiento produce. Otros actores empiezan a sumar peso. Y los Estados Unidos han entendido que donde pueden hacer influencia directa, lo hacen. Donde pueden utilizar la diplomacia para impulsar sus intereses, lo hacen. Retirarse de esos foros, la reducción en financiamiento, por ejemplo, hace que la agenda de esos instrumentos vaya en contra de intereses claramente estadounidenses. Y eso es lo que un Estado de ese calibre, que me parece que pretende. Pero en el caso Triángulo Norte, los instrumentos son muy claros. Y hay que recordar que la administración Barack Obama no fue precisamente una relación de amor con América Latina, particularmente la zona mesoamericana, en términos de cooperación antinarcótica. Me parece que las exigencias van a seguir en términos de la política relacionada con cuánta droga es incautada. Se quiere ver el esfuerzo de las autoridades, se quiere ver el esfuerzo en el combate a la corrupción, por lo tanto, desmantelar instrumentos que combaten la corrupción va a ser penalizado, que me parece que temática de la migración se va a amarrar a ese sentido. La gente migra porque no hay oportunidades y la corrupción es la maquinita que la produce. Me parece que para nuestra región, como se decía hace un momento, va a haber un martillo bastante fuerte que va a ir sentando una clara agenda en términos
que si quieren una buena relación con Washington, los países del Triángulo Norte y México definitivamente, que es el hermano mayor, tienen que hacer su tarea. Profesor Humir, hay un tema con el tema de la ayuda en Latinoamérica. Hace unos pocos días se dijo que el grupo demócrata quería retirarle la ayuda militar a Guatemala, específicamente al Triángulo Norte. Sin embargo, si estamos hablando de combate antinarcótico, esa ayuda debe de continuar. El presidente Trump, pues como él estaba en contra de toda esta ayuda a todas estas agencias, pues apoyó esta moción demócrata. ¿Qué podemos esperar al respecto, puesto que la agenda antinarcótica, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo transnacional es muy importante? Sí, yo creo que hay dos cosas, dos temas ahí. Uno es cómo se puede atender este tipo, diferentes formas de amenazas que están surgiendo en América Latina, las amenazas de narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, y más importante la convergencia de estos diferentes fenómenos, porque anteriormente, digamos, unos 20 años atrás, esas amenazas eran muy aislados, o sea, el terrorismo era un fenómeno, el crimen organizado era otro fenómeno, pero con la globalización y con las herramientas tecnológicas, esos dos fenómenos han ido uniéndose, no uniéndose en propósito estratégico, pero uniéndose en redes logísticas. Hoy en día, si eres un contador o si eres un técnico, un transportista, y puede ser de buena función para un grupo, un cartel de droga, por decir, puede ser también bien función para un grupo de terrorismo internacional. Y eso ha complicado estos fenómenos, especialmente en América Latina. El problema es que las agencias multilaterales no están preparados para atender este tipo de amenazas. No tienen las herramientas para poder atenderlas. Sanciones no son suficientes para atender esto, porque se complica más cuando hay ciertos estados que están criminalizados y están utilizando estas formas de amenaza de redes como herramienta de Estado, como por ejemplo lo que es el régimen de Maduro en Venezuela. Entonces yo creo que eso impulsa un poco más, que se complica la habilidad de ir a trabajar dentro de una agencia multilateral para atender temas que son mucho más complejos de lo que parecen. En la otra parte, yo creo que en la parte de migración, yo pienso que mucho va a tener que ver con la postura que, más o menos, la postura política, pero también conceptual de lo que maneja sobre cuál es su política de Estado sobre la migración. Porque el muro, por decir, ¿no? Ya ha dicho claramente que va a parar o frenar el muro, y bueno, eso, yo creo que los analistas serios aquí en Washington de seguridad sabían que un muro no iba a ser algo que iba a detener el narcotráfico o otras actividades ilícitas que están pasando por la frontera. Sin embargo, el efecto del muro a nivel simbólico no era necesariamente como una herramienta de seguridad, pero era como un símbolo de eso del Estado soberano, desde que la frontera importa. Frontera es algo reconocido en el campo internacional, es algo reconocido por leyes internacionales y hay que respetarlo. Y se empieza a manejar una política, o por lo menos un concepto de política de libres fronteras, estás debilitando ese concepto, estás debilitando el concepto de Estado soberano, y por lo tanto la migración se va a volver más masiva. Y cuando la migración se vuelve más masiva, eso pone, digamos, dudas o retos contra la seguridad fronteriza y se debilita esa política. Venezuela claramente está haciendo este tipo de armamento. Y Venezuela, por ejemplo, el régimen de Maduro utiliza la migración como un armamento para debilitar sus enemigos, principalmente Colombia. La frontera con Colombia y Venezuela lo está debilitando cada día usando redes ilícitas, pero ocultando las redes ilícitas bajo la situación humanitaria donde están saliendo refugiados. Entonces yo creo que es ese aspecto conceptual de que lo que el presidente Biden va a tener sobre su política va a importar mucho de cómo los otros países lo manejan. El hecho de que el presidente Trump tenía una línea dura sobre migración y no creo que necesariamente lo explicó bien de una forma conceptual, pero yo creo que se entendió en la comunidad internacional y por lo tanto yo creo que se empezó a respetar las fronteras más,
Por lo tanto, las caravanas de migrantes de Centroamérica, principalmente de Honduras y El Salvador, lo que surgía en el norte, que causó un fenómeno en 2018, estaba en Guatemala cuando eso se inició, pero se frenó durante el tiempo porque ese tipo de política y concepto ha puesto que México y Guatemala y otros países empiezan a tomar mucho más preocupación sobre sus fronteras y prácticamente las caravanas no podían surgir. Ahora estamos viendo que están empezando de nuevo, pero yo creo que si es que se cambia esa política, los caravanas pueden empezar a tener una fuerza política mayor de lo que tenían durante el gobierno del presidente Trump. Precisamente sobre eso quisiera su opinión, porque, bueno, hay voces que ya se levantaron desde el Congreso en el sentido de suspender o exigir que se cancelen los acuerdos de tercer país seguro. Lo vimos, lo que pasó en los últimos días en Guatemala. Probablemente ese muro físico se suspende, pero es evidente que la frontera o el muro para estos temas se ha trasladado a la parte sur de Guatemala, o sea que ese muro está ahora entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Y en ese contexto de su análisis, su opinión, porque algunos dicen que ya Juan González, el colombiano estadounidense nombrado asesor en materia de seguridad para América Latina, ya metió algunos de los temas que él quiere impulsar. Lo escucho. Sí, mira, las caravanas, yo estudié las caravanas de Centroamérica en 2018, cuando estuve en Guatemala y también en Honduras. Y en mi centro hicimos un análisis sobre el fenómeno y lo que aprendimos era que era muy distinto a la migración regular o irregular, pero la migración que pasa más frecuente desde Centroamérica. Como bien se ha dicho, la mayoría de los migrantes que salen de Centroamérica salen por razones de falta de oportunidad económica o alta inseguridad. Pero esa situación socioeconómico político en los países no cambian de día a noche. Sin embargo, las caravanas se forman de una forma donde se impulsa, donde momentos muy sensibles a nivel político. Entonces, mi punto es que hemos visto que el fenómeno de las caravanas era algo que estaba utilizado mucho más como una arma política que simplemente una migración de migrantes que están huyéndose de situaciones malas de sus países. Y por lo tanto había factores políticos y hasta actores políticos que estaban financiando y promoviendo esas marchas. En el caso de 2018 encontramos financiamiento hasta del régimen de Venezuela que estaba impulsando para que esas caravanas se impulsen en su momento. También hemos visto que actores ilícitos aprovechan este momento para ocultar sus caminos y plantearse dentro de esas redes de las rutas que toman las caravanas. Por ejemplo, cuando miramos la caravana había como, era como tres grupos. Había el grupo avanzado que llegaba antes del grupo masivo, pero después había un grupo atrás que mayormente estaba hecho de inmigrantes irregulares de fuera de América Latina, que no tenían nada que ver con la situación de Centroamérica, que venían de África, de Asia y algunos hasta posiblemente del Medio Oriente. Entonces, eso es un fenómeno de migración irregular que puede tener vinculaciones a otras actividades ilícitas. Eso es el punto. El punto es la migración masiva, la migración irregular como una caravana, ya no es simplemente un fenómeno socioeconómico, es una arma política utilizada por actores políticos que tienen intereses en contra muchos países occidentales, incluso Estados Unidos, y lo tenemos que entender así para poder neutralizarlo. Si no lo entiendes así, no lo vas a utilizar y puede ser usado en tu contra. Gracias, profesor Martínez Amador. Hay otro tema, que es el tema de la lucha contra la corrupción, que el Partido Demócrata han sido muy claros en este respecto, que quieren continuar. El presidente Biden lo dijo antes de tomar posesión, pues ahora no lo ha dicho todavía, no ha tenido tiempo. Pero ¿usted qué cree que va a suceder? ¿Se va a formar esta agencia centroamericana? ¿Va a iniciar un cabildeo nuevamente o presión para que regrese la Comisión Internacional contra la Impunidad a Guatemala, el regreso de Tel Maldana y este tipo de temas relacionados?
A ver, dos cositas. Si me das 30 segundos, respondo a tu pregunta precisamente con respecto a la ayuda militar. El caso del Plan Mérida es una cosa en México, donde en este momento Estados Unidos creo que se cuestiona si puede confiar en los militares, cuando tienes un ex ministro de la Defensa que está acusado de colaborar con el narcotráfico. Plan Colombia es otra cosa. El Triángulo Norte tiene una iniciativa particular que es CARSI. Y la iniciativa CARSI sí establece claramente que los problemas de seguridad deben ser atendidos por fuerzas de seguridad civiles. Entonces, en ese sentido, cuando tienes acciones políticas locales en esta región que vienen a incrementar el gasto en defensa, por ejemplo, quizá pasa desapercibido en la administración Trump, pero para la nueva administración posiblemente ahí sí vaya a haber algún tipo de conflicto si esta administración decide utilizar estos mecanismos. Creo que eso es importante ponerlo en razón que a mediano plazo quizá se vean ciertas llamadas o jalones de las orejas. Ahora, en cuanto a tu pregunta, sin querer hacer futurología, porque es mucho lo que estás poniendo en la mesa, vuelvo al punto que le respondía a tu compañero Mariano, en razón de los Estados Unidos, por la capacidad que tienen como Estado y además en la zona natural de influencia que es América Latina y no vamos a decir Mesoamérica, eh, puede jugar en un esquema de una cooperación y una dinámica en materia del combate a la corrupción, impulsarlo a varias velocidades o con dos pedales, si lo quieres ver así. Por un lado, acciones directas y concretas poniendo presión en las relaciones bilaterales tradicionales. Y eso puede pasar en términos de, bueno, vamos a volver a abrir el chorro de la cooperación que la administración Trump cerró y USAID vuelve a sus líneas tradicionales de cooperación. Pero la cooperación está condicionada a determinados logros que tienes que certificarme. Eso puede ser una ruta. Puede darse también un mayor volumen de relaciones bilaterales y de encuentros, ya sea entre jefes de Estado o el presidente de los Estados Unidos o la vicepresidenta Harris con los jefes en la zona y decirles cuál va a ser la agenda, mientras se piensan otros mecanismos de carácter multilateral que me parecen son de más mediano plazo y crearían más burocracia que no creo que dada la experiencia que tienen los Estados Unidos en esta zona vayan a quererse desgastar y perder el tiempo. Repito, si esta administración va a ser una administración Barack Obama 2.0, lo que vamos a ver son acciones muy directas y muy concretas en esta región que hasta cierto punto crisparon las relaciones, pero Estados Unidos sacaron todos sus colmillos y todos sus dientes para hacerle entender a sus socios en la zona sur que hay una agenda y que si quieren estar ya sea disfrutando de la cooperación o si no quieren comenzar a ver eh, una serie muy simpática de extradiciones de funcionarios y exfuncionarios acusados de corrupción, y aquí pongo sobre la mesa la famosa ley Magnitsky, que ya se ha mencionado, que me parece que se va a utilizar con mayor fuerza. Yo creo que por esa ruta se va a transitar sin tener que pensar en restaurar mecanismos que pudieron funcionar, pero creo que la experiencia sí sigue hasta cierto punto, encontró sus propios límites y su propio desgaste. A los Estados Unidos les sale mucho más barato hacer operaciones encubiertas de la DEA, como han hecho en México, como hicieron en Guatemala recientemente, encontrar a los culpables y después arrestarlos. Y nadie se enteró. A los Estados Unidos les sale mucho más barato utilizar sus mecanismos tradicionales porque pueden hacerlo en esta zona del mundo. Me parece que por incentivos racionales van a hacerlo. O no vería razón para que no lo hicieran, porque pierden mucho. No, y lo decíamos hace un momento, hoy en Guatemala se da bueno, un caso en Panamá, En Panamá, un alcalde guatemalteco es capturado por narcotráfico, hermano de una congresista guatemalteca, y bueno, otro hermano es capturado también por narcotráfico, hermano de la de otra congresista, vicepresidenta del Congreso. Así que estamos viendo bueno, no esperaron 24 horas para que estos tipos de temas, y estamos seguros que otros casos vendrán. Pero Martínez Amador, yo quisiera insistir en esta pregunta: si la presión del Congreso, de los representantes demócratas y algunos senadores demócratas, de forzar o presionar para que se suspenda o se cancele los acuerdos de tercer país seguro y otros firmados durante la presidencia y la gestión del presidente Trump, van a tener éxito.
en particular porque se mostró en la última semana de que funcionó, evitó de que esa columna de casi 9,000 hondureños y salvadoreños siquiera llegaran más allá de 20, 25 kilómetros, salvo algunos casos cerca, adentro del territorio de Guatemala, y algunos casos pequeños se identificaron cerca de la frontera de México. Entonces, si ha mostrado éxito, ¿tendrá algún éxito esa presión? Me parece, hasta donde yo puedo comprender, la presión que viene de parte de la clase política en Estados Unidos es el hecho de reconocer que los países que han firmado este mecanismo no tienen la capacidad para ejecutar lo esencial que los acuerdos de tercer país seguro establecen, que es que los migrantes, en lugar de llegar a los Estados Unidos, se queden en un tercer país mientras solicitan el asilo y otra serie de recomendaciones. Eso, hasta donde yo puedo ver, no se ve tan claro que esté sucediendo en el caso de Triángulo Norte. México sí tiene actualmente ese problema, particularmente en zonas fronterizas y de alta violencia como Tijuana, por ejemplo, de la capacidad de migrantes que están ahí sobrepasa las capacidades del Estado local para atenderlos. Lo que hemos visto hasta el momento, que me parece a mí como la manera en que se manejó la última caravana, es la reacción normal y racional de todo Estado cuando sus fronteras son hasta cierto punto violadas. Yo me preguntaría en este momento si la administración del presidente López Obrador quiere continuar siendo un brazo y se corre el muro precisamente hacia el sur y entonces México hace en ese sentido el trabajo sucio de tensar su relación con sus socios centroamericanos y decir por aquí no pasan, en el sentido también que se dice que los indicadores de migración irregular son más en este momento centroamericanos que mexicanos, no sé, pero en términos de lo lógico que resulta que países que no tienen capacidades para sus propios ciudadanos tengan que gastar en recursos, en construcción de albergues, en dar comida, en buscar oportunidades para otros migrantes, me parece que eso solo agrava las condiciones que están produciendo la migración. Es posible que se rechace, pero que se busquen otros mecanismos que me parece que pueden ser también incisivos. Yo no creo que esta administración demócrata esté diciendo puertas abiertas y venga el que quiera. Ciertos mecanismos tradicionales de migración se van a mantener, como la llamada migración en cadena, que se pueda reclamar a familiares y parientes, eso sigue, pero no hay esa flexibilización que se ha pensado desde muchos colectivos en términos de porque los demócratas están en el gobierno, eso cambia. De hecho, hay que tomar en cuenta que el presidente Biden sí es un demócrata, pero es un demócrata bastante conservador en muchas posiciones y habrá que ver si su sentido de realpolitik no lo lleva hasta cierto punto a comprender que si afloja en materia de flexibilizar la migración, va a tener una cuota política que pagar muy fuerte hacia dentro de los Estados Unidos. Profesor Hemier, demos un salto ahora a China y Rusia. Las relaciones de Estados Unidos con China y Rusia, si bien con Rusia han estado bastante mejor, con China se deterioraron muchísimo por la presidencia del presidente Trump. Sin embargo, hay razones también para esto. No fue sin justificación y vemos como la pandemia, un accidente, digámoslo así, de China, nos ha puesto a todo el mundo en jaque. ¿Qué podemos esperar de las relaciones China-Estados Unidos y Rusia-Estados Unidos? Bueno, esta es una buena pregunta, Carmina, porque una de las cosas que cambió durante la presidencia de Donald Trump fue la estrategia de seguridad nacional a nivel global. O sea, es un documento que es elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional cada año y creo que si no me equivoco en 2018, o sea, tomó como un año más o menos de cambiar la óptica y la estrategia de ese documento y por tanto la política de la Casa Blanca sobre este tema, porque anteriormente era manejado más como las principales amenazas que son extrema violencia, crimen organizado y la vinculación con eso con algunas regiones y estados que están permaneciendo. Sin embargo, en 2018 se cambió eso a algo que se llama la lucha entre grandes potencias. Y esas potencias que están elaboradas en ese documento es Rusia y China. Y por lo tanto hay que precisar
que Rusia no ha sido muy amigo del presidente Trump durante sus 4 años, a pesar de que en retórica no eran tan duros el presidente Trump con el presidente Putin. Sin embargo, en acción sí era muy duro en términos de sanciones, en términos de poner barreras para que Rusia no avanza en Europa Central, de reforzar y apoyar a los grupos contra Rusia en Ucrania. Y también hace unas últimas acciones que hizo el presidente Trump sobre Rusia era cerrar los consulados, 2 consulados de Estados Unidos en Moscú. Entonces, yo creo que era claro, por lo menos de política de gobierno de Estados Unidos, de que Rusia y China son adversarios, sino enemigos de Estados Unidos. Y yo creo que va a ser interesante cómo el presidente Biden va a tomar esa óptica. Si va a seguir con la lucha de grandes potencias, viendo a Rusia y China como adversarios de Estados Unidos, o va a decidir tener políticas diferentes con uno del otro. Y ahí es donde también cuadra Irán, porque a pesar de que Irán no es considerado una potencia a nivel global, a pesar de que ellos sí se creen potencia, ellos son un aliado estratégico de esas 2 potencias. Son un aliado estratégico con China, que acaban de firmar el año pasado un acuerdo de 25 años de más de $400 mil millones y extendieron su acuerdo con Rusia por otros 20 años y más cooperación en materia de defensa, especialmente la compra y venta de armas. Entonces, ese triángulo de Rusia, Irán y China es hoy en día lo que define el mundo multipolar y la forma en que el presidente Biden se enfrente a esa realidad internacional va a definir cómo se va a luchar contra varias amenazas que existen y la destabilización que está pasando en prácticamente todo el mundo, en América Latina, en África, Medio Oriente, Europa, Asia, más bien crisis de Venezuela, que creo que eso va a ser, digamos, lo que va a definir la política de América Latina, es lo que ha definido la política de América Latina para el presidente Trump, y eso no creo que va a cambiar para el presidente Biden, porque si estamos hablando de narcotráfico, corrupción, migración, terrorismo, todo está afectado por la crisis en Venezuela, pero no puedes atender la crisis de Venezuela si no tienes claro y coherente tu política con esas potencias, porque China, Rusia e Irán están no solamente presentes en Venezuela, controlan a Venezuela. Entonces yo creo que va a ser muy importante ver, tal vez no va a pasar en este primer año, pero en el 2022, cuál va a ser la estrategia del Consejo de Seguridad Nacional en frente a esta realidad internacional de estas potencias como Rusia y China. David Martínez Amador, bueno, lo decíamos al inicio de la entrevista, el presidente Biden ha firmado 17 órdenes ejecutivas, la mayoría de ellas pues suspendiendo, cancelando, modificando órdenes ejecutivas del presidente Trump. Sin embargo, ya se empezó a hablar de lo que viene en los próximos días. Y aquí hay un tema que sí me gustaría su análisis. Aquí los medios, la mayoría de medios tradicionales, los medios de comunicación tradicionales, pues han aplaudido, se nota cierta euforia, totalmente volcados a favor del presidente Biden y Harris. Pero hay un tema que ya está anunciado y que podría ser suscrito la semana próxima. Y me refiero a la política de la denominada política de Ciudad de México, que es esta prohibición que impuso el presidente Trump a darle financiamiento a las ONG que promueven el aborto. Y ese es un tema altísimamente controversial. Y eso podría hacer cambiar algunas de las cosas. Primero, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo se vería en las sociedades como las nuestras si efectivamente este presidente católico, que se dice él, remueve esa prohibición y vuelve a dar ese financiamiento a las ONGs pro aborto? Sí, de hecho, el detalle para mí importante viene en la importancia de conocer los aspectos personales que definen al, al, a quien ocupa la presidencia. Y en los Estados Unidos es muy interesante cómo aspectos personales con respecto a la ascendencia migratoria o la práctica religiosa, al final explican mucho de cómo se comportan los presidentes. El presidente Biden es un católico practicante. Hay que recordar que el día de la elección, cuando visita su vieja casa, firma en el muro de salida y pone
desde aquí en Delaware, desde esta casa, hacia la Casa Blanca por la gracia de Dios. Cuando uno piensa en liderazgos demócratas, piensa a veces en liberales ateos y toda una discursiva antirreligión, pero Joe Biden no es eso. Es decir, a veces desde fuera se hace esa conexión, entonces el presidente Biden se puede equiparar en todo el menú de opciones a, por ejemplo, eh, políticos como Ocasio-Cortez o como Bernie Sanders. Bueno, no es eso. Es un sujeto conservador en varios aspectos, aunque sea demócrata. El tema del aborto es sensible para él. Lo ha dicho y me parece que va a ser congruente. En tal caso, y siendo un católico practicante, y considerando lo que ese tema significa para los Estados Unidos de Norteamérica, que a final de cuentas es un país culturalmente cristiano, practicante cristiano, y hay que ver también la fuerza y el peso que tienen los grupos protestantes y neopentecostales en los Estados Unidos, me parece que se estaría abriendo una línea de conflicto político coqueteando con instrumentos que fomentan el aborto. Entonces, sí, es muy posible que los sectores progresistas en América Latina vean un aliado, pero tienen que medir al presidente Biden en su totalidad. Ningún liderazgo político es claramente homogéneo de una sola pieza. Son graníticos, no, son distintos, son mosaicos. En determinados aspectos pueden simpatizar con posiciones conservadoras y con otras posiciones pueden ser claramente liberales. Posiblemente Joe Biden tenga una posición más liberal en términos de la criminalización del consumo de las drogas, pero no creo que en el tema del aborto, así que me parece que en este plano va a ser congruente con su posición, o al menos le evitaría abrirse conflictos. Creo que lo que menos quiere una administración entrante que está argumentando que va a unificar al país es tomar medidas políticas que vayan a crispar el debate bipartisano. Profesor Humir, China anunció el día de hoy, paralelo a la toma de posesión, que sancionaba a 27 funcionarios del gobierno de Donald Trump por violar su soberanía y les prohibió su entrada a Hong Kong, China y Macao, así como establecer los vínculos comerciales y sancionar a las empresas que estén relacionadas con los familiares y estas personas. ¿Cómo se ve eso y cree usted que el presidente Biden hará algo al respecto? Sí, bueno, China claramente está tomando agresiones contra Estados Unidos en muchos ámbitos y muchos niveles. No creo que esas sanciones tienen mucho efecto sobre los individuos que están ahí, porque me imagino que esos individuos no tienen mucho propiedad, financiamiento o, digamos, intereses en China, más allá de lo que es el comercio internacional, pero no creo que tienen nada efectivo para estar o viajar a China. Sin embargo, yo creo que es un movimiento simbólico que China está aprovechando en el momento, sabiendo bien que hay una polarización profunda en Estados Unidos, y si pones sanciones sobre esta parte de la política, digamos, del equipo, de las personas que están con el presidente Trump, que a lo mejor el gobierno de Estados Unidos ahora no va a hacer nada porque son su oposición o son por lo menos su otro partidario de la política estadounidense. Entonces, China sabe bien lo que está haciendo. Yo creo que es importante rescatar un poco las cosas que ha hecho el secretario Pompeo en este último año, porque llama la atención de que al principio del año, si no me equivoco, era febrero, el secretario Pompeo dio una charla en una asociación de gobernadores, o sea, gobernadores de todos los 50 estados de Estados Unidos, y dio una charla diciendo que China está infiltrando a Estados Unidos por la política local, o siguiendo, acercándose a alcaldes, a legisladores, a gobernadores, pero a nivel local, de todo el país, en lugares donde uno ni siquiera se daría cuenta, y ha dicho últimamente, saliendo de su posición como canciller, como secretario de Estado del país, Pompeo ha dicho que estamos viviendo una nueva forma de guerra fría. No es ni siquiera como una guerra, es una guerra fría interna donde hay una infiltración mayor pasando en Estados Unidos. Aprendimos, por ejemplo, sobre el caso del congresista Swalwell, que es un congresista de California, que también está, a pesar de que es joven, ha estado en posiciones y comisiones importantes como la Comisión de Inteligencia del Congreso, que tenía una conexión o afiliación o relación con una mujer que estaba en Estados Unidos aparentemente trabajando por la inteligencia de China. O sea, esa infiltración
es un problema mayor y yo creo que China se va a aprovechar en este momento, sabiendo bien que hay esta polarización para infiltrar más. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta que en cualquier estrategia asimétrica o de guerra asimétrica, la infiltración es primordial, sino esencial para poder controlar tu enemigo. Y yo creo que en este momento en Estados Unidos, mira, todos los países occidentales tenemos esta debilidad porque somos sociedades libres, sociedades abiertas. Es mucho más difícil infiltrar a un gobierno autoritario como es de China, porque controlan muchos aspectos de la sociedad. Sin embargo, aquí, como la sociedad es libre, es más fácil entrar. Sin embargo, si no se atiende a este problema, podemos resultar en unos años más donde China está controlando la política de Estados Unidos. Y eso creo que nadie quiere, ni siquiera Biden, ni nadie quiere esperar para que eso pase. David Martínez Amador, para ir cerrando esta entrevista, yo le agradecería un análisis de lo que aparenta ser la persona que más influencia tendrá sobre el presidente Biden en materia de América Latina, en materia de la región Triángulo Norte, que es el colombiano Juan Sebastián González. Él estuvo en Guatemala muy joven, aquí estuvo un tiempo, y bueno, ha tenido y ha pasado, como usted lo ha dicho, en esta administración, pasó también por la administración Obama. ¿Qué opinión le merece y qué tanto espacio para incidir tiene, profesor? Bueno, me parece que el mayor espacio que tiene para incidir es el gigantesco monstruo dinosaurico que es el Departamento de Estado, ¿no? Esa maquinaria de diplomacia sin parangón. Ahora, en términos específicos, hay cuestiones de política del día a día de calle que hay que tomar en cuenta. Primero, yo supongo que su nominación que pasa por ahora el Senado va a ser aprobada sin ningún problema, aunque hay algunos aspectos que se han puesto en la mesa, pero no me parece que llegue al punto que lo vayan a descalificar. Hasta donde yo puedo recordar, nominaciones que se han quitado o que se han vetado es por razones de escándalos, no necesariamente por líneas discursivas. No le veo muchos anticuerpos. Me parece una persona técnica y me parece que tiene un elemento fundamental para iniciar con su trabajo, más allá si pensar que sus esquemas intelectuales de influencia puedan ser John Kerry, por ejemplo, o Hillary Clinton, o qué sé yo. Es hasta cierto punto reconstruir el prestigio y la opinión que se tenía de la diplomacia estadounidense, particularmente con sus socios importantes. Porque, repito, hacia América Latina y Triángulo Norte, independientemente de las crisis que se tengan en la meritocracia del Departamento de Estado, en los perfiles que se reclutan y en las líneas que se estipulan, sigue siendo muy tradicional porque pueden influir de manera muy directa hacia otras regiones. Va a tener un trabajo muy fuerte que hacer para volver a ganarse la confianza de socios importantes, y eso creo que van a ser buena parte de su primer año en la gestión de Y esa. ese trabajo, profesor, lo vamos a estar analizando aquí en Canal Antigua. Agradecemos a David Martínez Amador y a Joseph Fumier que nos hayan aceptado la invitación y que hayan compartido con la audiencia de Canal Antigua sus apreciaciones sobre el inicio de la presidencia de Joseph Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Venga, buenas noches. Bien, Carmina, mucho tiempo, bastante, queda. Hay muchos temas. Muchos temas. Bueno, a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y nos vemos próximamente. Yo los saludo el próximo domingo y con Carmina estaremos el próximo lunes. Buenas noches, buen descanso.